15:47 estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, en el aire de Vorterix Bahía 99.1. Mis compañeros Nacho Rupuru, Cristian Jiménez y Juan Reguito, desde el Ramiro Musoto en calle Moreno 62, primer piso. Y yo acá desde Junín y Rivadavia, haciendo el aguante a mis queridos compañeros. Estamos llegando al final de Decime la Verdad. Nos queda una nota con el periodista de rock Alfredo Rosso, pero antes de escuchar esta nota que está grabada, este conocedor de León Gieco, que hoy está cumpliendo 70 años, queríamos hablar un poco con mi compañero Nacho Rufuru sobre lo que sucedió con este chico de 17 años, Lucas González, asesinado. Eh, y bueno, este es un caso más de gatillo fácil y bueno, queremos comentar un poco con Nacho esto que vuelve a suceder. Sí, así es, bien decís, y muy bien decís al llamarlo asesinato, cosa que no ocurrió en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos institucionales, como fue por ejemplo el de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, sacó un comunicado dando las condolencias a la familia de Lucas y lamentando el fallecimiento de Lucas González, ¿no? Cosa que fue muy criticada por la gente, ¿no? Al respondía en las redes sociales, es lo curioso de llamarlo fallecimiento, cuando fue, digamos, no es que murió porque sí, por alguna casualidad fatal de la vida, sino que fue asesinado, como vos decís, eh, por balas provenientes de una fuerza de seguridad, como es la Policía Metropolitana, la policía de la Ciudad Autónoma La ciudad, de claro. Buenos Aires. Eh, Hay mucha tela para cortar. Mencionaba a la AFA, cuyo presidente es Chiqui Tapia, que es el histórico dirigente del club Barraca Central, donde jugaba el mismo Lucas González, este mismo chico, ¿sí? Lo cierto es que se han quedado muy cortos con este comunicado. Por un lado también desde cierto sector del periodismo, varios noticieros fueron muy livianos a la hora de tratar el tema de la muerte y de todo lo que rodeó a la muerte de este chico. Y creo yo que a mí me da la sensación, no sé Marce a vos, pero creo yo que el nombre gatillo fácil ya está quedando chico, ¿no? Porque gatillo fácil tal vez hace referencia a que un policía, un agente de seguridad, en determinado hecho, por ahí, en vez de preguntar y cerciorarse, por las dudas dispara primero y pregunta después. Creo yo que ya estamos llegando a niveles donde esto excede, ¿no? Esto no es un problema de una fuerza de seguridad desbocada, o en todo caso, no es una fuerza de seguridad desbocada porque sí, porque los agentes de seguridad son gente loquita. Esto también obedece a un discurso de época. Nosotros lo mencionamos el sábado pasado. Una persona que le fue muy bien en esas elecciones del domingo pasado, que es Spert, hablaba de dejar a los delincuentes como queso gruyère. Por su lado, el Frente de Todos ostenta al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien hace muy poquito hizo pública su orgullo de que en estos años en los cuales él lleva el cargo de ministro de Seguridad han abatido a X cantidad de delincuentes, ¿no? Entonces, digamos, no es algo que excede a la fuerza de seguridad, o que obviamente es absolutamente responsable, pero yo creo yo que tiene que ver con una situación y un discurso político sostenido desde por lo menos los sectores más importantes o que más representación del pueblo han logrado en los últimos años. Hay como un consenso, ¿no? Son cada vez menos las voces en disidencia respecto a este tema, ¿sí? Hay también que decir, ya para por ahí terminar de hablar de este tema y yendo más a lo puntual del caso de Lucas, que el Frente de Todos tomó una postura activa, obviamente porque es la policía de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el abogado Dalbón, que es abogado de la expresidenta y hoy actual vicepresidenta, se ofreció como abogado de la familia de Lucas. Y bueno, hay que también marcar algunas diferencias en cuanto
a la postura que ha tomado este espacio político con respecto a este caso, con casos como por ejemplo el local y tristemente célebre caso de Facundo Castro. Entonces creo yo que son muchas las personas y funcionarios que tienen que poner las barbas en remojo y no hay señales de que esto vaya a ocurrir. Y mientras tanto, siguen siendo chicos de clase social pobre, ¿no? Los que siguen pagando estas consecuencias. El trato de las fuerzas hacia estos chicos es notorio. Bien, creo que son momentos en los que justamente todos deberíamos estar unidas y unidos como para que este tipo de cuestiones no vuelvan a suceder. Vivimos durante muchos años momentos muy tristes que nos hicieron atravesar las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Así que, bueno, no está bueno que esto pase, no está para nada bueno, no está para nada bueno que una persona diga, una persona como Esper, ¿no? Que diga que hay que crear a los delincuentes como Queso Gruyer, bueno, se está vaciando de contenido la palabra democracia, creo yo, y ese es el mayor peligro, ¿no? Porque cada vez son más frecuentes los casos de desapariciones incluso. Ni siquiera, bueno, o sea, no por restarle gravedad, ¿no? Pero ya ni siquiera son asesinatos en circunstancias como esta, sino que incluso desaparecen cada vez más personas. Entonces me parece que es la hora de llegar a alguna especie de refundación de la democracia porque le está quedando el nombre, ¿sí? Estamos cada vez peor en este sentido. Estamos al límite en este sentido. Sí. Bueno, queríamos hablar un poco de este tema que es gravísimo y bueno, queríamos decirlo con mi compañero Nacho Urrujuru. Difícil cambiar de un tema hacia el otro porque la nota que viene y con la que vamos a cerrar Decime la Verdad es con Alfredo Rosso, y esto sí es por un motivo grato y es por los 70 años del queridísimo León Gieco. El indispensable León Gieco. Exacto, indispensable y luchador también por este tipo, por estar justamente en contra de este tipo de situaciones. Así que bueno, escuchamos la nota que le hicimos a Alfredo Rosso. Hablamos con Alfredo Rosso, periodista de rock, conductor de Figuración, programa que se emite los sábados de 12 a 14 a través de la FM de Radio Nacional y gran conocedor de León Gieco. En octubre fueron los 70 de Charlie. Hoy es el cumpleaños de otro de los más grandes del rock nacional, León Gieco. Quería preguntarte qué se te viene a la memoria de aquel momento en el que por primera vez escuchaste algo de Charlie y de León. Bueno, la primera cosa que me viene a la memoria cuando me pongo a pensar en lo que escuché por primera vez de Charlie y de León, en el caso de León, particularmente fue el tema Hombres de Hierro, que lo escuché en el álbum El Acusticazo y también en la banda sonora de la película Rock hasta que se ponga el sol. Y bueno, lo que más me impresionó fue el compromiso de León, ¿no? Porque era una canción manifiestamente antiviolencia y por la idea de que las ideas no se pueden matar, ¿no? Es decir, que los pensamientos quedan justamente. Y yo creo que ahí quedó muy claro el compromiso que León siempre ha tenido con la situación social, la situación política, y bueno, la verdad que me impactó en aquel momento. En cuanto a la primera vez que escuché a Charly García, yo creo que fue más o menos a la altura del segundo disco de Sui Generis, que los escuché verdaderamente. Yo había escuchado Vida, pero no le había dado la importancia que el disco realmente merecía hasta tiempo más tarde. Pero cuando escuché las canciones del segundo álbum
y en particular del tercero, de la anécdotas sobre las instituciones, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, me di cuenta que estaba en presencia de un gran creador que no solo musicalmente era un capo, sino que también tenía letras que nos tocaban hondamente porque hablaban de la realidad de todos los días que estábamos viviendo. Entonces ahí fui para atrás, escuché Canciones de Invierno, escuché Vida y comprendí que Charlie era una cosa seria. Y como yo era contemporáneo a todo ese fenómeno, es decir, que pude estar en el Adiós sui generis, pude ver a La Máquina de Hacer Pájaros en vivo, a Serú Girán, ya acompañé el proceso de Charlie con mi propia participación, primero como público y después como público y también como periodista. Tus comienzos en radio fueron en la década del 80 como musicalizador. ¿Qué temas de León recordás que eran los que seleccionabas para pasar en la FM de Rivadavia? Cuando empecé a trabajar en radio de una manera más o menos fija, yo recuerdo que algunos temas que siempre estaban cerca eran obviamente Solo le pido a Dios, también Cachito, Campeón de Corrientes, Canción de Amor para Francisca, alguna vez también se habrá programado, y algún tema de la época de Por su Hijieco también, como La mamá de Jimmy, ¿no? Y La colina de la vida, por supuesto, otro de los clásicos que siempre estaba en programación. ¿Cuál es el disco de León que más te gustó? Y quería preguntarte por qué ese disco. Bueno, el disco de León que más me gusta personalmente es el volumen 4, porque me parece que es una síntesis ideal de lo que representa León como cantante, como compositor y además como músico capaz de reunir un elenco de colegas fantástico para que todos juntos hagan un disco como este, ¿no? Pensá que es un disco que tiene el himno Solo le pido a Dios, que tiene un gran tema como Dice el inmigrante, está Cachito Campeón de Corrientes, está Continentes en silencio, está La historia esta, la canción de amor para Francisca y el tema de los mosquitos, que es un tema que con un toque de humor habla de cómo muchas veces la sociedad nos enfrenta a todos contra todos. O sea que me parece un disco realmente muy bien concebido y con una excelente cantidad y calidad de colaboradores que están ahí para darle a León Gieco un marco ideal, ¿no?, para su expresión. ¿Qué es lo más loco que te pasó con León o alguna anécdota destacable que te haya sucedido con él? La anécdota que más recuerdo que tiene como protagonista a León Gieco fue haberlo visto en el estadio cerrado de Vélez, no la cancha de Vélez, no el Fortín, sino el estadio cerrado, que creo que era un estadio de básquet o algo por el estilo, hacia fines de 1978, y que creo que fue una de las primeras veces, si no fue la primera, que tocó en público Solo le pido a Dios. Y fue un momento particularmente dramático, porque en esos días estaba latente el peligro de ir a la guerra con Chile por los islotes del canal de Beagle, y lo cual iba a ser una tragedia terrible entre pueblos hermanos, ¿viste? Entonces, escuchar ese tema que nos hace reflexionar acerca del absurdo de la guerra fue particularmente dramático en ese momento, porque estábamos a pocas horas de que se desatara la guerra. Afortunadamente, ahí vino el cardenal Zamoré, enviado por el Papa, y llamó a la reflexión a los líderes de facto que había en ese momento en ambos países, y se pusieron paños fríos sobre la situación. Pero imagínate lo que representó escuchar ese tema sabiendo que todos éramos potenciales soldados en aquel momento, además por nuestras edades y por la situación del país. Así que bueno, ese fue un momento particularmente fuerte. Estoy hablando de diciembre de 1978. Alfredo, ¿cómo ves a la industria de la música de acá a 10 años? Yo creo que la industria de la música va a seguir floreciente sin importar demasiado, digamos, los canales que tengan los músicos para difundir lo que graben. Yo creo que va a haber un resurgimiento de algunos formatos digitales que ahora se creen perimidos, como el CD. Seguramente con alguna vuelta de tuerca nos lo volverán a vender, como ahora están volviendo a vender el vinilo. Pero yo soy un amante del formato físico, a pesar de que utilizo obviamente los canales digitales también para mi trabajo, porque hoy en día no hay otra forma de trabajar. Pero
creo mucho en el contacto con el objeto físico que contiene la música. Y yo creo que eso no va a morir. Eso quizás atraviese nuevas transformaciones, pero creo que siempre de alguna forma u otra tendremos formato físico presente, conviviendo con los formatos digitales, ¿no? Con las plataformas de streaming y todo lo demás. Alfredo, si tuvieras que dejar en una cápsula del tiempo uno de tus escritos para que generaciones venideras supieran de qué iba el rock nacional en nuestra época, ¿cuál sería y por qué? Bueno, es una pregunta difícil eso de qué dejaría uno en la cápsula del tiempo de lo que ha escrito, pero seguramente incluiría una especie de resumen de la importancia social, artística, social y cultural de Charly García que hice hace poco para la web de Rock and Pop, una especie de crónica en 3 partes que traza en cierta manera la trayectoria de Charly, pero no es tanto biográfico como un intento de explicar lo que él representa en la vida de los argentinos, ¿no? Yo siempre digo que si por algún motivo se quemaran los libros de historia, se podría reconstruir la historia de medio siglo de la Argentina a través de las letras de Charly, y lo sigo sosteniendo. Por Buenos Aires y con Saba tomar un café para volar un ratito con las alas de Gardel, un sueño del 2001. La verdad, 240 en este sábado 20 de noviembre del 2021. Y escuchábamos recién a Alfredo Rosso, este periodista de rock que conoce muchísimo a nuestro querido León Gieco, que hoy cumple 70 años, y así como homenajeamos a Charly García, quisimos también hacer un breve homenaje a alguien tan querido como León.